Vamos a hablar con Sol Alzu, es analista de datos de Argentina por la Educación y coautora de un informe de convivencia escolar. El fin de semana, en Ahora el Día, se publicó un artículo que habla de 6 de cada 10 alumnos sufrieron alguna agresión de sus compañeros en el aula o en redes sociales. Es un dato que realmente es muy impactante. Sol, Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, bueno, preocupado con esta estadística, en realidad preocupado poniéndole números a algo que es visible, ¿no? Que es que son las agresiones que tienen los chicos en los colegios. Exactamente, sí, un poco con este espíritu es que hicimos el informe también, porque la verdad es que veníamos escuchando, bueno, lamentablemente, ¿no?, varios casos ya en el último tiempo y queríamos saber, bueno, qué decían los números al respecto. Nosotros fue que hicimos este informe junto a Mercedes Sivers, que es experta en el tema, y es que vemos esta estadística tan preocupante, ¿no?, de que 6 de cada 10 alumnos de sexto grado, además estamos hablando de chicos de 11, 12 años, sufrieron algún tipo de agresión, alguna situación de violencia, y que además hay un 36% que se siente discriminado en la escuela. Uh-huh. Es tremendo. Y eso, vos decís, el informe está hecho en sexto grado. En sexto grado, exacto. Sí. Esas son las respuestas de los chicos a los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender, que son pruebas para evaluar los aprendizajes, pero que por suerte además tienen toda esta información complementaria. Y bueno, ahí es que obtenemos estos números. Y otro factor importante también es que estas agresiones que sufren los chicos son por parte de sus compañeros, pero pueden ser tanto en la escuela como en redes sociales. Sí. Hay un 25% que fue agredido de alguna manera, que te hayan amenazado, que te hayan agredido, que te hayan insultado en redes sociales. Entonces un poco también es, bueno, como las redes hoy en día juegan ese papel que tal vez exacerba o da cierta continuidad a estas agresiones que ya surgen en el aula. Uh-huh. ¿Por qué en sexto grado se hizo el informe? ¿Por qué se elige ese año en particular? Bueno, lo cierto es que nosotros ya teníamos un informe anterior de las pruebas del año 2022 que eran enfocadas más en secundaria. Estas del año 2023 nos daban información sobre primaria. Y bueno, esperemos también que se siga hablando y que se siga preguntando sobre este tema en particular, porque lo cierto es que no en todas las ediciones hay tanta información sobre el clima escolar. Incluso fuimos a las pruebas Aprender de 2016, que son las primeras que se evaluaron como para ver bueno, cómo evolucionó, ¿no? Un poco esta idea si efectivamente ahora estamos peor que antes o si tal vez solamente es, bueno, que se hace más visible algo que ya existía. Y lo cierto es que en 2016 casi no había preguntas sobre clima escolar, no era algo que se ya tenía tan en cuenta tal vez, o era algo más secundario. Sí vemos que hay más chicos hoy en día que se sienten solos y que se sienten excluidos, por ejemplo, que lo que había en ese momento. Entonces, bueno, lo cierto es que son cifras alarmantes, son cifras preocupantes, algo hay que hacer ahí. Uh-huh. ¿Encontrás en esos informes distintos que vos decís en las distintas etapas de los chicos, encontrás algún momento más difícil, más heavy? Que yo pienso, esta edad que estamos hablando ahora es un momento por ahí más complicado, el de la adolescencia. ¿Pasa también con los chicos en el colegio primario? ¿También existen estas agresiones en niños de primer y segundo grado, por ejemplo, o es menor? Bueno, lo cierto es que es una buena pregunta. De primer y segundo grado, de los primeros grados en general, no tenemos información, pero sí sería fundamental. Lo que nos pasa mucho, por ejemplo, ahora, viendo estos datos de sexto grado, es que, por ejemplo, cuando los chicos les preguntan por qué motivos sienten que los discriminan, la mayoría te responde aspecto físico, te responde por los gustos e intereses personales, e incluso ya a estas edades por orientación sexual o identidad de género. Esos son los tres motivos más frecuentes. Pero también hay como una cuarta categoría, que es otros motivos que le respondieron la mayoría de los chicos, y uno dice, bueno, ¿y qué incluye otros motivos, no? Porque es medio una caja de Pandora. Sí. Y lo cierto es que muchas veces pasa esto también cuando son más chicos, que hasta ellos mismos les cuesta identificar, ¿no? A veces les cuesta identificar cuando una situación es efectivamente una situación de violencia o de discriminación, e incluso cuando se dan cuenta de que hay algo que tal vez no está bien, que como que les están dejando de lado, que se están dejando excluidos, tampoco pueden terminar de identificar el porqué, ¿no? Que hay muchas veces
tampoco hay un porqué así propiamente dicho, pero bueno, esta dificultad tal vez de estas edades, sobre todo poder identificar y poner en palabras ciertas cosas que están pasando a los chicos. Uh-huh. Si tuvieses que decirme de 1 a 10 cuán preparados están los colegios para solucionar esos conflictos o esas realidades de los chicos, ¿qué me dirías? Bueno, es una buenísima pregunta. Un poco lo que nosotros vemos es que los colegios responden en mayor medida cuando hay alguna situación así, ya sea de conflicto o de discriminación, son muy pocos los que no hacen nada, pero que en mayor medida responden con métodos, estrategias, podríamos decir, tradicionales, o que no son tal vez las más efectivas según lo que muestra la evidencia internacional. Por ejemplo, en un 87% de los casos, la mayoría, se habla con los maestros, los profesores o los directores, ¿no? Ya en la mitad de los casos vemos que se envían notas a las familias, por ejemplo, acordando comunicaciones, o que se hacen reuniones con los padres, con los tutores, que por supuesto son medidas que también las familias tienen que estar informadas, pero lo que la evidencia, por ejemplo, nos muestra que es mucho más efectivo, es como abordarlo de manera más integral, ¿no? Abordarlo también con los alumnos, no solo por muchas veces estas situaciones lo que pasa es que quedan como cerradas a, podríamos decir, al agresor y al agredido, ¿no? Como quienes están involucrados en la situación, no se abre al resto del curso. Y lo más efectivo es esto, ¿no? Poder abordarlos con todos los chicos, con las familias también, ya sea todos juntos o en espacios individuales, pero hacer charlas, hacer talleres, que los chicos tengan un espacio como más de conversación, de reflexión, e incluso esto ya antes de que sucedan estas situaciones, ¿no? Poder tener estos espacios, bueno, para prevenir y para que los chicos sepan cómo reaccionar también si hay una situación así. Por ejemplo, lo que vemos, otro dato importante, es que más de la mitad te dice que en algún momento vio cómo agredieron a algún compañero o a alguna compañera. Sí. Que es muchísimo, pero muchas veces también pasa eso, ¿no? Bueno, ¿y qué hago si algún compañero o una compañera? Porque si me meto, capaz que es peor, se la agarran conmigo, o si voy y le quiero decir al profesor, a la maestra, también puedo terminar siendo agredido, le cuento a mis papás, como se generan estas cosas en los chicos. Sí, lo que pasa, Sol, es que uno entiende la mirada pasiva del niño, del adolescente, del compañero, es más entendible, digamos, si bien en lo ideal uno esperaría el compromiso y de los chicos para tratar de solucionar el problema, pero es más entendible. Lo que pasa es que a veces existe la mirada pasiva del docente también, ¿no? O del directivo. Sí, eso es verdad, y hay como cierta normalización muchas veces. Esto también es algo que veíamos en este informe, que cuando uno ve los datos, en general eso nos sorprendió mucho a nosotros también. Primero parece que está todo bien, porque vos ves, y la mayoría de los chicos, el 99% te dice que tienen amigos y amigas, más del 90% te dice que se siente bien al ir a la escuela, que se lleva bien con los docentes, con los directivos, que tiene un buen trato. Entonces, a primera vista parece que está todo bien. Cuando te pones a escarbar, podríamos decir un poco más, aparecen estas situaciones que hablamos, ¿no? De discriminación. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo puede ser que convivan estas dos cosas al mismo tiempo? Y bueno, y no era, capaz que a los docentes o a los que están en el aula no les sorprendía tanto, porque decían, hay cierta normalización y hasta muchas veces invisibilización, ¿no? de estas situaciones. Entonces, es tal cual como mencionás. Uh-huh. Sol, te agradezco muchísimo por el tiempo, te mando un beso grande. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Sol Alzu, de Argentinos por la Educación, hablando de este informe impactante, ¿no? 6 de cada 10 chicos en las pruebas a aprender en sexto grado, que es donde respondieron el cuestionario, cuenta o reconoce que ha sido víctima de agresiones físicas o verbales, que se ha sentido discriminado, que se han burlado por el aspecto físico o por los intereses, decía Sol. Realmente es muy impactante el estudio.